de la mediación en el CAMP Santiago. Así que bienvenida a Soledad. También tenemos desde Argentina a Andrea Visconde, que ella es abogada de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, está especializada en métodos alternativos para resolución de conflictos, es mediadora prejudicial, conciliadora en asuntos de consumo, es profesora en la Facultad de Derecho en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Salvador, Argentina, capacitadora en temáticas afines a la resolución de conflictos en ámbitos institucionales públicos y privados. Y también nos acompaña desde Argentina Roxelana Selim, ella es abogada, mediadora, árbitro y conciliadora de consumo, trabaja en el método alternativo de resolución de conflictos del año 96. Y hoy nos acompañará con el funcionamiento del Sistema Nacional de Arbitraje del Consumo de la Argentina. Y pido disculpas, la señora Andrea también su ponencia va a ser con experiencia de mediación y conciliación en conflictos de derechos del consumidor. Entonces doy la palabra, dejo con ustedes a Soledad Lago, de la jefa de unidad de mediación, para que empiece su intervención. Bueno, hola, buenas tardes. Agradecerles la invitación, Marcela, Ana, Cristóbal, a generar este espacio y a poder conversar de mediación comercial. La verdad es que para los que de alguna manera ya saben de mediación, las nomenclaturas o que las personas reconozcan ciertos tipos de mediación tiene mucho que ver con la cultura y cómo se ha insertado el mecanismo en nuestra sociedad. Nosotros desde esa perspectiva tenemos una problemática, y que es que no tenemos una normativa de mediación en el ámbito civil y comercial. Yo lo llamo siempre el apoyo normativo. Nosotros no tenemos esa normativa, y desde esa perspectiva, de alguna manera, el desarrollar la mediación comercial implica crear una necesidad, implica instaurar en los operadores de materia comercial y civil la necesidad de resolver los conflictos a través del diálogo sin que exista una norma que te obligue a ello, o que te impulse a ello. Por lo tanto, ahí ya tenemos un desafío importante. Yo, más que estructurarlo como ponencia, tengo como varias ideas en la cabeza y que quiero contarles un poco. La mediación, la imagen se ve entrecortada. ¿Ahí se ve bien? Escuchamos, a ver. Escuchamos bien, pero la imagen está como un poco... Estoy con señal de internet bien. ¿Ahí se escucha? Sí, se escucha perfecto. Apago mi cámara de frentón, pero es que encuentro que si nadie prende la cámara es como... Si sigue el problema me dicen, y si no apago nomás la cámara. Quizás puede ser que... sí, pero no molesta tanto. Ya, ustedes me dicen, ¿ya? Sí. Contarles que el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio presta servicios de mediación desde el año 97, o sea, ya lleva un largo tiempo prestando este servicio, se han realizado más de 300 procesos de mediación, y entre el año 2014 y el 2019 los ingresos aumentaron en un 245%. La mediación en el CAMP tiene un costo, que tiene una tasa administrativa que se le paga al centro y el costo de los honorarios. Y a raíz de la crisis del 18 de octubre, instauramos un servicio de mediación con una tarifa mucho más acotada, ¿ya? Ahí ingresaron más mediaciones. Y ahora, con el tema de la pandemia, lanzamos un proyecto, un programa de 1000 mediaciones gratuitas. Y la verdad es que ahí han empezado a ingresar muchas más mediaciones. De hecho, si comparamos el ingreso de la misma fecha en el año 2019 versus lo de este año, ha aumentado en un 78%. ¿Por qué digo esto? Porque la verdad es que en Chile los conflictos comerciales no se resuelven a través del diálogo. Los conflictos comerciales, en términos generales, o no se resuelven o no ingresan al sistema judicial. En materia civil, más o menos el 83% de los ingresos corresponde a cobranzas ejecutivas, títulos de crédito. Y solamente un 17% son conflictos comerciales o conflictos civiles.
Por otro lado, las cuantías de los asuntos para que se judicialicen tienen que ser importantes. Por ejemplo, si yo tengo un problema comercial de 1 millón de pesos, ¿lo voy a judicializar? Lo más probable es que no. Entonces, en el escenario general, lo que está sucediendo es que los conflictos comerciales no se están resolviendo a través del diálogo. Y esa experiencia se replica a cómo se relacionan los operadores en las distintas áreas, ¿ya? Hoy en día ya podemos delimitar lo que es el conflicto comercial. Hasta hace, yo diría, unos 5 años atrás, en la nomenclatura conflictos vecinales, se pensaba que estaba todo lo civil. Una experiencia importante en ese sentido fueron las unidades de justicia vecinal. Las unidades de justicia vecinal funcionaron, dependieron del Ministerio de Justicia, funcionaron entre el 2011 y el 2017. Y tenían temas vecinales, el muro medianero, ruidos molestos, en fin, varios temas vecinales, pero también se detectó ahí que había incumplimientos de contratos, contratos de arriendo, cobros de pesos, en fin, es decir, muchos conflictos que por su naturaleza no necesariamente son vecinales, sino que son de carácter civil o comercial. Hoy en día esos conflictos no tienen cabida, los están absorbiendo las unidades que ven conflictos vecinales, los está absorbiendo la CAS, que tiene centro de mediación, y el CAM, el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio. Sin embargo, la masificación de la mediación comercial todavía no se produce en Chile. La ley de reforma procesal civil, que es un elefante gigante que viene tramitándose hace no sé cuántos años, considera una ley de mediación previa para todos estos conflictos. Yo estoy a cargo de un proyecto que nos adjudicamos en la Universidad de Chile para hacer los pilotos de unidades de mediación civil en los tribunales. Nos íbamos a instalar en San Bernardo, en Viña del Mar, que el 25 de marzo. Sin embargo, ello no fue posible precisamente por la pandemia. Pero la ley considera que la mediación, el proyecto de ley considera que la mediación se realice dentro del Poder Judicial, o con organizaciones sin fines de lucro. Por lo tanto, el tema normativo no es un tema menor. Contarles qué ha ido pasando en general en materia comercial. La idea inicial de nuestro centro para tener mediaciones fue tratar de conquistar a los abogados en cuanto a la mediación. Sin embargo, en algún momento nos dimos cuenta de que la mediación conversa con una forma de organización de las empresas y de las personas que suscriben contratos. Para explicarlo mejor, pareciera ser que las empresas al momento de celebrar sus contratos negocian muy poco y por lo tanto hay pocos espacios colaborativos. Cuando se generan problemas en los contratos, consecuente a lo anterior, hay poco espacio para la resolución. Y cuando ya se genera absolutamente una diferencia o se produce el incumplimiento, inmediatamente se judicializa o bien una de las partes asume la pérdida. Y esto no se resuelve, ¿ya? Por lo tanto, la mediación también conversa con criterios de sostenibilidad de las empresas. La mediación también conversa con la consideración de los derechos humanos en la empresa. No es posible que nosotros hagamos que los operadores comerciales conversen y dialoguen en una instancia o en un ámbito de su quehacer cuando en otros no lo hacen. Por lo tanto, hoy en día lo que estamos haciendo como centro es intentar generar la conciencia de que es necesario resolver los conflictos, ¿ya? Hay áreas que son más sensibles en materia comercial, por ejemplo, todo lo que es la construcción. La construcción, hay diversos estudios en Chile que nos demuestran que es uno de los ámbitos de desarrollo que más recursos pierde con los conflictos no solucionados. En general, en materia de construcción son muchos contratos, son contratos bastante técnicos y son cadenas que van operando una en pos de la otra. Por lo tanto, es necesario la resolución del conflicto. Y
¿Y qué es lo que pasa en la práctica? Muchas veces los abogados intentan negociar, o tratan, o dicen yo negocié, pero cuando uno les dice, bueno, pero ¿de qué hablaron? No, le mandé un correo y no me lo contestó, así que le dije que nos vemos en los tribunales. Esa es la forma de negociación. ¿Ah? Se desarrolla muy poco una negociación colaborativa cuando hay un conflicto entre distintos operadores comerciales, hay una simetría muy fuerte, el incumplimiento es muy posicional, ¿ah? Rigidiza mucho. ¿Ah? Si una de las partes no cumplió, la otra dice, yo no tengo nada que conversar, o sea, simplemente él tiene que cumplir el contrato y su parte. ¿Ah? Por lo tanto, abogados o operadores del sistema comercial sin herramientas comunicacionales y sin conceptos de negociación, se les hace muy cuesta arriba lograr resolver los conflictos. Y finalmente terminan en una estrategia bien transaccional. ¿Ah? Es decir, si una parte está dispuesta a dar 70 y la otra está pidiendo 90, ya, entonces dejémoslo en 80 y tanto. Y empiezan con el tira y afloja. Ahora, ¿cuál es el problema de esa lógica en el ámbito comercial? Es que no añade valor. ¿Ah? No añade valor, no genera confianza, no permite mantener la relación. ¿Ah? Y aquí hay un tema importante en materia comercial. Muchos de los conflictos comerciales no implican el término de la relación. Por el contrario, puede ser que las partes decidan permanecer unidas un buen tiempo, ¿ya? Por ello, se hace necesario empezar a introducir este mecanismo con su fisonomía propia, mediación en el ámbito comercial, en el ámbito civil, y lograr que los usuarios recurran a ella. ¿Ah? Ahora, insisto, sin normativa es una tarea difícil, pero no imposible. ¿Ah? Pero no imposible. En otros países, por ejemplo, en Colombia, hay conciliación previa obligatoria en materia civil y los volúmenes de procesos de conciliación son altísimos. ¿Ah? El año pasado yo estuve en la Cámara de Comercio de Bogotá y ellos al año realizan 9.000 procesos de conciliación en materia civil y comercial. Y por lo tanto es un camino que estamos recorriendo. Tampoco hay noción en las personas del concepto conflicto comercial. Si a una persona le pregunto, ¿usted tiene un conflicto familiar? Sí, claro, sí, tengo un conflicto familiar. Lo puede reconocer, al menos. En cambio, en materia comercial, eso no sucede. Las personas no tienen noción de conflictos civiles y comerciales. Y lo que en definitiva sucede y lo que más preocupa es que el acceso a la resolución y a los conflictos comerciales es muy acotado. Hay diversos estudios sobre necesidades jurídicas y en términos generales un gran porcentaje de los chilenos tiene necesidades jurídicas no satisfechas y muchas de esas tienen que ver con el ámbito comercial. De alguna manera, nuestro propósito como centro, haber lanzado este programa de 1000 mediaciones gratuitas, es que se conozca el mecanismo de mediación, que se pueda comprender el valor de conversar para resolver un conflicto comercial y que eso pueda traducirse en buenas prácticas. Cuando fue el estallido el 18 de octubre, si uno le preguntaba a las personas, ¿quiénes son los responsables de esto? Los políticos y las empresas. Es decir, las empresas que generan un sinnúmero de contratos son percibidas muchas veces sin ningún logro o de una manera bastante desigual. Y por lo tanto es necesario en estos espacios y en materia contractual empezar a generar estos espacios de diálogo. Ahora, ello teniendo en consideración que la mediación trabaja la igualdad
desde el punto de vista de la información. No es una igualdad formal como produce en materia jurisdiccional, donde trabajamos la bilateralidad, donde ambas partes tienen igualdad de armas porque tienen los mismos días para hacer valer sus derechos, porque pueden acceder a los mismos recursos, porque ambas tienen abogados. En materia de mediación trabajamos con una igualdad que básicamente se sustenta en la información. Es decir, cuando yo me siento en la mesa de mediación a conversar, necesito que el otro tenga información. Y por lo tanto, mientras menos información haya en el ámbito comercial, en los usuarios, en los cocontratantes y en las personas que generan relaciones civiles o comerciales, más difícil es la solución, más fácil o más cercana es la judicialización, perdón, y la diferencia de poder entre las partes es mayor. Por lo tanto, eso es más o menos lo que estamos tratando de hacer. En nuestra nómina, nosotros tenemos nómina de mediadores, mayoritariamente al principio eran abogados, ahora se están incorporando mediadores de todas las profesiones, porque como ustedes saben, todos podemos ser mediadores, todas las profesiones. Tenemos que desarrollar la habilidad de la resolución de los conflictos y particularmente la mediación comercial exige de alguna manera una prestación del servicio que a veces tiene ciertas características particulares. Por ejemplo, es necesario contar con un evaluador jurídico para que de alguna manera apoye al mediador en la labor de contratos de transacción, de finiquitos, de disolución de sociedades, en fin, o sea, se requiere que este mediador esté apoyado para que los instrumentos que se generen sean jurídicamente sostenibles en el tiempo. Y además se requiere, como ya les he dicho, ir permeando en las prácticas, ir permeando en la cultura de las relaciones comerciales. Y en eso estamos, y agradezco este espacio porque de alguna manera nos permite ir contando lo que estamos haciendo y mostrar cómo se va a ir desarrollando, y esperemos que en un tiempo futuro podamos tener una ley de mediación previa obligatoria en estos ámbitos que permita que más personas puedan acceder a resolver efectivamente sus conflictos. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Soledad. Bueno, la necesidad de la normativa frente a las necesidades crecientes de los consumidores que hoy en día no acceden de manera igualitaria a la resolución de conflictos, la necesidad de información y derechos, la interdisciplina de la mediación, la exigencia de la mediación para acuerdos sostenibles en el tiempo. Fueron temas bastante interesantes y muy amplios que ojalá que a través de las preguntas logremos desarrollar más. Ahora doy su tiempo a Andrea Visconde, que en unos 15 minutos va a desarrollar experiencias de mediación y conciliación en conflictos de derechos del consumidor. Hola, Andrea. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Es un gusto estar acá en este espacio que nos permite acercar la distancia geográfica y al mismo tiempo aprovechar este momento de cierta pausa que todos tenemos en nuestras actividades para compartir experiencias, compartir conocimientos e intercambiar información, que me parece algo muy, muy rico y siempre tratamos de hacerlo. Gracias, Marcela, por la propuesta, por la invitación, a través tuyo, gracias a la universidad y a las demás entidades que se sumaron. Y bueno, quisiera compartir con ustedes hoy temas relativos a mi campo de acción, digamos, diario y desde hace un tiempo, relativo al derecho del consumidor y específicamente a la mediación o a la
conciliación, como nosotros llamamos, en el ámbito de defensa del consumidor. Yo preparé unas filipinas, no sé si me parece que podría ser interesante utilizarlas, me da igual, pero voy a necesitar compartir pantalla. ¿Puede ser? No sé quién está a cargo del tema. Sí, por supuesto. Bueno, perfecto. Voy a tratar de hacerlo entonces. A ver si lo puedo lograr. Sí, estás lográndolo. ¿Lo estoy logrando? Perfecto. Sí. No, lo único que, a ver, ahí vamos. No. Lo habías probado hace un rato. Sí, foto, ahí está, Google Drive, ahí está. Perdón, un segundo. Este es el tema de la tecnología que a veces nos limita. A mí me gusta mucho hablar y por eso prefiero a veces utilizar esto para moderarme un poco. A ver si estamos ahí. Bueno, perfecto. Algunos aspectos generales decía, y bueno, con esta frase de Kennedy, cada vez que hablo de estos temas, suelo utilizarla porque creo que nos convoca a todos, como bien dice o dijo en su momento en el discurso en el Congreso, ser consumidor nos incluye a todos, somos todos consumidores, somos el grupo económico más grande del mercado y que muchas veces no somos tenidos en cuenta, o por lo menos a partir de esa fecha, por eso la ponemos también casi como fundacional en el derecho del consumidor a nivel mundial, porque a partir de ahí se empezó a formar el concepto que tenemos actualmente de derecho del consumidor, ¿no? Entonces, esto es para que en esta conversación o en este conversatorio nos sintamos todos parte. Yo voy a hacer una referencia a la legislación argentina, pero por supuesto que en todos los países creo que debe haber algún tipo de protección al consumidor. Tal vez lo que nos diferencie sea las formas de abordar los conflictos que surgen a partir de ahí, ¿no? Entonces nosotros en Argentina tenemos un recorrido que empieza a partir de la aceptación o la adhesión a las directrices de las Naciones Unidas del año 85, posteriormente se sanciona la ley, la 24.240, en el año 94, y se le da rango constitucional a los derechos del consumidor en el artículo 42 de la reforma de ese año. En el 2014, posteriormente, nosotros tenemos una reforma que en realidad es una unificación del Código Civil y Comercial, y también allí entra en esa modificación, se incorporan los contratos de consumo. Y para hacer un brevísimo contexto actual, digamos, se me ocurrió poner y comentar con ustedes el hecho de que recientemente hubo una resolución de la Secretaría de Comercio que crea la nueva categoría de hipervulnerables, el consumidor hipervulnerable, o doblemente vulnerable, o como se lo quiera llamar, y que además está en curso, o se encuentra al menos en trámite legislativo, un proyecto de código de defensa del consumidor. Por lo tanto, nosotros ya vamos pasando de una ley a un código, como por ejemplo tiene Brasil, y esto lo resalto del artículo 42 porque dice bien claramente que la legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos. Entonces, ¿desde dónde partimos? Y este era un poco lo que quería demostrarles. Nosotros tenemos un sistema muy protectivo de los consumidores. Cuando antes Soledad hacía referencia a que la gente no es consciente de estar en un conflicto y que además las empresas son percibidas como que no tienen ningún logro o que su actividad no es legitimada, hay algo de esto, creo, en todos lados, todos, como decimos, somos consumidores, y cuando nos salen mal las cuestiones relativas a la relación de consumo, pensamos que las empresas están hechas para engañarnos, ¿no? No solo para proveernos de bienes o de servicios. Y entonces nuestra legislación recepta esa mirada, digamos, no de que la empresa es mala, sino de que hay un cierto desequilibrio entre las partes, y por eso establece algunos principios protectorios, entendiendo que el consumidor está en una vulnerabilidad estructural, y hay
tres, digamos, reglas principales que son indubio pro consumidor, en caso de duda siempre se resuelve a favor del consumidor, el caso de la norma más favorable quiere decir que si hubiera alguna colisión de normas o alguna interpretación entre una y otra, siempre se va a elegir la más favorable, y la condición más beneficiosa, que quiere decir que cualquier ley que venga va a venir a ampliar y nunca a disminuir los derechos de los consumidores. Por otro lado, tenemos y encontramos como segunda, digamos, garantía de la protección el hecho de que el consumidor puede demandar o puede denunciar en primera instancia a cualquiera de los integrantes de la cadena de esa relación de consumo, ¿no? Desde el fabricante, el distribuidor, el vendedor, el fletero, como decimos nosotros, el transportista, el que entregó. En el caso del fabricante, el distribuidor y el vendedor van indistintamente, es decir, la responsabilidad solidaria, uno puede ir contra uno, contra el otro, y en todo caso después repetirán entre ellos. Esto para los abogados, ¿no? Como sé que no hay no abogados entre los participantes, no quiero detenerme en cuestiones jurídicas solamente, pero es para contarles en qué contexto nosotros estamos trabajando. Y por otro lado, y como última referencia a la ley, creo, lo que digo es que es de orden público, por lo tanto, no se puede alterar justamente para perjudicar al consumidor, sí, en todo caso para mejorar su situación. Los derechos, hablaba antes Soledad de la información, es muy cierto, nosotros tenemos bien protegido el derecho de la información, que tiene que ser siempre cierta, clara, gratuita, entregada en cualquier momento en que se solicite y por distintos medios, que no, reitero, excede este contexto comentarlo, y el deber de seguridad y también el trato digno y equitativo. ¿Por qué decido comentar esto? Porque estas son las bases de las denuncias que nosotros recibimos en nuestro sistema de defensa del consumidor. Y los momentos en los que estas cuestiones están protegidas es tanto en lo precontractual como en lo contractual, así como en lo postcontractual. Desde este lugar, entonces, arribamos a la conciliación en las relaciones de consumo. La conciliación es uno de los métodos alternativos, ya sabemos, de resolución de conflictos. Nosotros en Argentina no llamamos mediación a la relación, digamos, al método que se utiliza para las relaciones de consumo. Yo sé que en otras partes de América usan el término conciliación para mediación y así, por eso para unificar, digamos, nosotros la única diferencia que encontramos, y por eso llamamos conciliación, es que acá probablemente el conciliador tenga una función distinta que el mediador, en tanto la ley dice que tiene que ayudar al consumidor para que justamente tenga mayor información, para que tome una decisión informada y para que sepa cuáles, a pesar de que se presume que conoce la ley por un lado, por principio general, por el otro lado se sabe que los consumidores muchas veces no entienden, no sé, ni tampoco, por ejemplo, como decíamos antes Soledad, la información privilegiada que tiene la empresa, en tanto tiene acceso a las mejores asesorías legales, sabe quién mejor que la empresa para saber cuáles son las cualidades de sus productos y demás. Entonces, en Capital Federal, en Buenos Aires, que es donde yo resido, estamos trabajando con dos sistemas que conviven. Uno es el sistema nacional, el COPREC, y otro es el sistema, perdón, a ver si puedo, me está avisando Cristóbal que no se escucha bien. Voy a intentar repetir, no sé hasta dónde estaban escuchando. Andrea, quedaste como que en la conciliación, Sí. la información, en la parte de la información un poco quedaste ahí, que el manejo de la información. Bueno, vamos a ver no sé ni siquiera dónde está, a ver si puedo volver, y si no, era casi reciente, muy, muy pegadito, no. Ah, bueno, ahí, bueno, por perfecto. ahí.
Ahí. Bueno, lo que digo, lo que estaba diciendo es que la información, como vamos a ver, si estamos con la información, estamos acá. La información es uno de los derechos fundamentales del consumidor. Entonces, nosotros decimos que en la conciliación, el rol que tenemos que ejercer los conciliadores también tiene mucho que ver con ayudarlos a tener la información respecto a las posibilidades que tienen para solucionar su conflicto, ¿no? Entonces, no quiero atrasarme, estoy mirando la hora al mismo tiempo, me parecería importante, les contaba que nosotros tenemos en este momento conviviendo en la ciudad de Buenos Aires dos sistemas. Uno es el sistema propio de la ciudad de Buenos Aires, que fue mi lugar de trabajo durante unos cuantos años, hasta hace 2, y entonces en la ciudad de Buenos Aires se hace conciliación. No es necesario en ese ámbito que los conciliadores sean abogados, otras de las cuestiones que estaban comentando antes. Sí, sí en el sistema nacional, el que les estoy mostrando en este momento, que fue creado a partir de la ley 26.993 en el año 2014, donde se creó un registro de conciliadores basado, digamos, en el registro de mediadores prejudiciales. Todo aquel mediador prejudicial que se capacitó y dio un examen pudo ingresar a este registro del sistema COPREC. Entonces, lo que para ir terminando y cerrando y para que vamos a preguntas y a compartir entre todos lo que cada uno, quedo a disposición para lo que cada uno quiera preguntar, me parece importante decir que el sistema está basado en estos 4 ejes que lo hacen realmente interesante para el consumidor. Tiene gratuidad en todo momento. La asistencia letrada no es obligatoria, por lo tanto puede concurrir a la audiencia sin contratar a ningún abogado. Tiene la posibilidad de tomar la decisión si quiere seguir o no, porque es un sistema de autocomposición. Simplemente que está limitado, como decimos, objetivamente, por lo que comenté antes del orden público. Siempre pongo el mismo ejemplo y hoy no va a ser una excepción. Por ejemplo, la ley dice que todo producto nuevo tiene que llevar una garantía mínima de 6 meses. Entonces, supongamos que en una audiencia de conciliación, una persona le falló un producto y dice, bueno, la empresa dice, yo le ofrezco cambiárselo, pero como ya hace 5 meses que lo tiene, se lo voy a dar, pero con 1 mes de garantía. Y porque es lo que le faltaba. Entonces el consumidor a lo mejor le parece razonable y dice, está bien, yo ya lo usé 5 meses, si ustedes me los cambian, yo quedaría conforme igual, y ahí es donde salimos a decir los conciliadores, miren, esto no, porque esto justamente, como decimos acá en el último cuadrante, no se va a homologar fuera de lo que dice la ley. Entonces, estas son las ventajas y al mismo tiempo las restricciones que pueden llegar a encontrar los consumidores, ¿no? Pero que por supuesto lo que hacen es que las empresas se tengan que poner más creativas para ofrecer soluciones también, porque a las empresas les interesa llegar a acuerdos, en tanto si no arriban a un acuerdo, queda abierta la puerta del juicio, y además de eso son pasibles de multas, y además de eso pierden tal vez a un cliente que lo pueden recuperar en la audiencia, en tanto cumplan y se vaya conforme. Se sabe que también se crea una cierta fidelidad a partir de una buena respuesta ante el reclamo, ¿no? Entonces, específicamente el rol del conciliador del consumo, yo lo entiendo así, como que lo que tiene que hacer es igualdad, o tratar de equilibrar la desigualdad entre el consumidor y el proveedor, y por eso es que, y en relación a estas cuestiones que decíamos, el acceso a la información, el conocimiento de las leyes y de los medios económicos que disponen, que son distintos entre la empresa y el consumidor, por supuesto, en la mayoría de los casos. Y por eso el conciliador es aquel que tiene que, además de fomentar la comunicación típica de toda negociación, asesorar al consumidor,
proponer fórmulas conciliatorias en base a su conocimiento y a lo que surge de la audiencia, y cuidar que se contemplen los mínimos legales, como decíamos. Para finalizar, la buena noticia es que nosotros trabajamos con un alto nivel de acuerdos. En ambos, digamos, en este momento no tengo datos de ciudad, pero sí siempre fue así, un alto nivel de acuerdos, y en Nación lo mismo, ¿no? Así que estamos yo calculo que en esta instancia, en estos momentos que estamos viviendo, que estamos trabajando con audiencias online y sobre todo basadas en temas de viajes y todo lo que sucedió a partir de la pandemia, va a modificarse mucho la estadística, así que veremos qué sucede con esto, pero en líneas generales y por los reclamos comunes que veníamos teniendo en los años anteriores, era muy alto el nivel de acuerdo. Bueno, con esto finalizo y simplemente me queda por decir que entiendo, y Marcela me decía el otro día en forma privada que le gusta cuando hago este comentario de que el consumidor no es una persona que va a buscar ventaja realmente. Lo que viene a buscar es solucionar su problema rápidamente y que sus derechos sean respetados también, ¿no? Así que bueno, creo que con esto tengo un par de filminas más, pero me parece que hasta acá llegamos y quedamos abiertos a preguntas. Espero haber sido lo suficientemente clara como para que entendieran en qué concepto nosotros, en qué contexto nosotros, los conciliadores de consumo, trabajamos en Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Para todos los que están escuchando, si quieren hacer preguntas, como va a haber una modalidad de hacerlas como en directo, vayan pidiendo preguntas por el chat para después darles la palabra. Va a ser aleatorio, no van a ser todas las preguntas, pero para dar preguntas a todo lo que más se pueda, que sería la idea de... Yo quería decir que esta es una de las formas de resolución alternativa de conflictos. Tenemos además el sistema de arbitraje, que justamente va a hablar Roxelana, sí, y que... Claro, por eso, pero digamos, me olvidé de comentar estas dos posibilidades. Gracias. Sí, bueno, bien inspiradora la experiencia argentina. Ojalá que nosotros debiéramos ir recopilando toda esta información para ir desarrollando nuestro sistema de conciliación. Y es un sistema que protege al consumidor, que equilibra la desigualdad entre el consumidor y el proveedor, y vienen trabajando hace muchos años, lo que es notorio, y que para nosotros debe ser muy inspirador. Bueno, ahora vamos a Roxelana, nos va a hablar sobre, creo que son 5 o 7 minutos, en que tú nos vas a hablar cómo funciona el Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo en Argentina. Así que adelante. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Hola Marcela, gracias por invitarme a poder charlar sobre este sistema que funciona en la Argentina desde el año 1998. Fue creado, inspirado en el sistema español, porque en España ya existían las juntas arbitrales de consumo desde la década del 80. Bueno, yo le voy a dar un poco, fueron creadas en el año 98, entonces este Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo, bajo la órbita de la Secretaría de Comercio. Y tiene unas características especiales distintas a otros arbitrajes. Bueno, es voluntaria porque tanto el consumidor como las empresas proveedoras de servicios y bienes tienen que aceptar o tienen que querer estar sometidas a la jurisdicción arbitral. Si no, no hay arbitraje. Es totalmente voluntario. Es gratuito también, como todo lo que sea referente a los consumidores, pero acá es gratuito también para las empresas. O sea, es totalmente gratuito para las empresas. Y es tan gratuito que ni siquiera el consumidor o la empresa necesita de un patrocinio jurídico. De hecho, en general, es muy raro que venga a las audiencias de conciliación que hacemos en los tribunales, que vengan acompañados por letrados. Bueno,
otra característica que tiene es que es muy rápido el procedimiento este de arbitraje, desde que el consumidor radica el reclamo hasta que emitimos el laudo, no puede superar los 120 días. Y yo les digo que el plazo promedio en que sale el laudo es 1 mes y medio. Así que bueno, es muy ágil, es un sistema muy ágil. Bueno, también lo que trabajamos es manteniendo siempre el equilibrio entre las partes. ¿Por qué digo que trabajamos siempre? Porque está garantizado este equilibrio, porque el tribunal está conformado por un árbitro institucional, que es el presidente del tribunal, y por 2 vocales, que son uno árbitro representante de las asociaciones de consumidores, y el otro árbitro es sectorial, representante de las cámaras de comercio, de las cámaras, perdón, empresariales. Entonces siempre va a estar equilibrado las partes, porque están constituidos de esa forma el tribunal. Bueno, otra característica que tiene este sistema es que funciona por la oferta pública de adhesión. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas se adhieren al sistema de manera tal que aceptan someterse a la jurisdicción arbitral en un eventual conflicto que tengan con sus clientes, en ocasión de las transacciones que realizan con ellos. Entonces, esto sirve también como garantía para la empresa, porque es para el consumidor, y les entregan, cuando se adhieren, el tribunal les entrega como tiene como un símbolo emblemático, como una calcomanía que se les entregan, y las pegan a la vista de todos los consumidores. Entonces el consumidor sabe que, bueno, llegado el caso de que tenga algún conflicto con esta empresa cuando me vende el electrodoméstico y después no me lo quiere devolver, o no funcionaba bien, o lo que fuere, yo puedo ir a los tribunales arbitrales de consumo, solicito el arbitraje, y son ellos los que me van a solucionar el problema. Bueno, entonces, como vemos, como bien explicó Andrea, el consumidor está bien protegido y tiene varias puertas de acceso a sus reclamos. Bueno, también el arbitraje, bueno, como todo arbitraje, tiene carácter vinculante y ejecutivo, porque el laudo que se emite en el tribunal es cosa juzgada para las partes y se lo asimila a una sentencia judicial, que en el caso de no ser cumplida, se puede ejecutar judicialmente por las normas procesales. Bueno, yo les voy a explicar un poco cómo funciona esto. Cualquier consumidor puede ir y hacer sus reclamos a los tribunales de consumo. Entonces va, hace sus reclamos, tiene que llenar una serie de formularios. Lo explico así sencillo porque, bueno, así visualizan cómo es en la práctica. Tienen que llenar una serie de formularios, que lo puede hacer en forma electrónica, acreditan su identidad y acreditan la relación de consumo. ¿Cómo acreditan la relación de consumo? Con una factura, con un resumen de cuenta, con un presupuesto, o sea, de diversas formas pueden acreditarlo. Hacen un relato de los hechos donde se vio afectado el consumidor sus derechos, donde se vieron vulnerados sus derechos, hace un breve relato, y solicita el arbitraje. Entonces, ahí en el momento, importante también, tiene que determinar el monto del reclamo, porque de acuerdo al monto hay diferentes tipos de arbitraje. Bueno, entonces esta solicitud de arbitraje y este reclamo, si la empresa reclamada está adherida a esa oferta pública que tiene el sistema, entonces ahí mismo se formaliza, en ese mismo momento ya se formaliza el contrato arbitral. Queda formalizado en ese momento. Si la empresa no está adherida, se le hace un traslado, se lo notifica del reclamo y de la solicitud de arbitraje, y la empresa en el término de 5 días puede aceptar o no. Si no acepta, se termina ahí la instancia arbitral. ¿Por qué? Justamente porque lo que yo les dije, que es totalmente voluntario. Bueno, entonces, una vez que la empresa
recibe el reclamo, tiene unos 15 días para presentar, para contestar, que puede rechazar o puede mandar una propuesta y presentar pruebas también. O sea, presentar en el mismo momento que, igual que en la justicia, en el mismo momento que contesta, tiene que presentar las pruebas que quiere producir. Y nosotros, el tribunal, tenemos que, en un plazo también de 10 días, fijar una audiencia de conciliación. Bueno, llega el momento de la audiencia de conciliación. Vienen el consumidor, que tiene que venir personalmente a la conciliación, y el apoderado de los consumidores, de la empresa. Entonces están ahí sentados a la mesa, y nosotros, el tribunal, tratamos de que lleguen a un acuerdo. O sea, les damos todas las herramientas como para que puedan determinar cuáles son los intereses, los ayudamos, también como en el COPRED, que contaba Andrea, les damos propuestas de acuerdo. Bueno, si llegan a un acuerdo, se plasma ahí mismo, en ese momento, y se homologa, nosotros mismos lo homologamos, eso se llama laudo homologatorio, y se terminan las actuaciones ahí. Si no se llega a un acuerdo, entonces se termina esta instancia de esta etapa conciliatoria, y se pasa a laudar. Entonces los árbitros tenemos que pasar a laudar. Y acá es la diferencia, porque yo también soy conciliadora de consumo y soy mediadora, y yo cuando me siento a la mesa esta de conciliación dentro del arbitraje, me siento diferente, porque digo, cuando estoy en una mediación, termina mi labor cuando termina la mediación, haya acuerdo o no acuerdo, pero termina ahí. En la conciliación de consumo también, haya acuerdo o no haya acuerdo, yo termino mi labor, mi trabajo ahí, después sigue como sea. Pero acá no, acá si no hay acuerdo, yo me tengo que agarrar el expediente y tengo que empezar a estudiarlo y emitir un laudo. Entonces, bueno, y acá lo que les voy a decir es los diferentes tipos de arbitrajes. Está el arbitraje, depende del monto. Hay un tipo de arbitraje dependiendo del monto. Si el monto es un 50% del salario mínimo vital y móvil, el arbitraje va a ser unipersonal, que lo va a tomar el árbitro institucional, o sea, la que trabaja ahí, agentes que trabajan adentro de la Secretaría de Comercio. Si el arbitraje supera ese monto, entonces ahí se forma el tribunal colegiado con los 3 árbitros. Y también hay una opción que el consumidor y la empresa pueden optar por el arbitraje de derecho, porque si no optan es un arbitraje de amigables componedores. La verdad que yo, que soy árbitro ahí en este Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo, nunca tuve, soy desde el año 98, desde la creación, nunca tuve un arbitraje de derecho. Siempre es un arbitraje de amigables componedores que laudamos en equidad, o sea, tratando de componer los intereses en forma justa y equitativa para ambas partes. Bueno, este laudo puede ser impugnado solamente por el recurso de nulidad o por la acción de nulidad, dependiendo del caso. Que tampoco quiero explicarles tanto el procedimiento, porque bueno, ¿no? Pero como para que vayan sabiendo cómo es estos tribunales que son muy específicos, estos tribunales de consumo. Bueno, en cuanto a las empresas, yo les quería comentar, en cuanto a las empresas que se adhieren a este sistema. Actualmente hay unas 300 empresas adheridas. Y que son bancos, son compañías de seguro, son empresas de salud, empresas de educación, telefonías móviles. Hoy es el top de reclamos, está en las telefonías móviles, en los servicios de internet y en los bancos también. Pero allá, por el año 1998, las empresas top, la empresa top era
yo no sé si ustedes se acuerdan, las empresas de clubes vacacionales, como tiempo compartido. Bueno, era una montaña de reclamos que teníamos de estas empresas. Ya los conocíamos a los apoderados, éramos amigos de los apoderados, porque estaban siempre ahí sentados. Y que, se acuerdan que ellos tenían una forma muy intempestiva de vender el producto, que iban a las reuniones esas y al consumidor los hacían firmar y no sabían ni lo que firmaban. Bueno, tal es así que a través de tantas cantidades de reclamos, fueron ajustando sus contratos en base a los reclamos. Ya hasta venían y nos preguntaban, ¿les parece bien que pongamos esta cláusula en los reclamos? Bueno, eso ya pasó. Ahora el top son las telefonías móviles y los bancos también, porque siempre en los bancos tienen algún rubro en los resúmenes de cuenta que el consumidor no entiende de qué es, no sé, tanta 0,01 peso para ambulancias. ¿Qué es esto? Porque suelen poner así los bancos. ¿Qué es esto? Bueno, y así infinidades de reclamos que tenemos. Bueno, no sé si quieren hacer preguntas, si les quedó claro cómo funciona, y estoy abierta a las consultas que ustedes quieran. Gracias, Roxelana. Muy buena tu explicación, quedó todo muy clarísimo. Bueno. Y había una pregunta creo que para ti, de Maggie Lorca. Sí. Que ella preguntó algo con respecto a lo que tú estabas hablando. A ver si la leo. Espérate. También se le puede preguntar a ella, Cristóbal. Yo la verdad no, lo que... El audio. Hola, no, en realidad más que eso era indicar que es un procedimiento que se asemeja un poco a lo que hace CERNAC en nuestro país. Por supuesto que con nosotros estamos en pañales, como decían en el chat, en relación al procedimiento que señalaba, pero en alguna medida algo tenemos de eso. Sí. Sí. En alguna medida algo tenemos en términos de mediación por la vía del CERNAC. Por ahí iba mi comentario, que tiene que ver con eso. Y la otra que alcancé a ver era para Soledad, de Alberto Chacón. Sí, hizo una pregunta más arriba que no alcancé porque pasó rápido, pero si está por ahí... Alberto, sí. Tiene que ponérsela. No, Soledad. Hola, Alberto. Hola. Precisamente por lo que decía Roxelana, que en realidad se ve una diferencia bastante grande en el concepto, digamos, de defensa, de tratar de emparejar la cancha o de tener una mayor asimetría de derechos entre el consumidor y los comerciantes. Si en el proceso de discusión de la mediación, de la reforma civil que incorpora la mediación, está precisamente incorporándose también lo relativo a los derechos del consumidor. Hablo no solamente del comercio fiscalizado por el CERNAC, sino que también hablo de las telefónicas, de estas industrias que en realidad tienen distinto. Uno no va al CERNAC cuando tiene un problema con las industrias de comunicación, sino que tiene que ir a la Subsecretaría de Comunicaciones. Entonces son distintas áreas que acogen también el área de salud. Hay un archipiélago de entidades que dicen relación con la mediación en Chile, que tienden a disminuir el poder de asimetría que tienen los consumidores. No sé si... A ver, déjame ver qué es lo que nos puede decir la Soledad, ¿sí? No, lo que pasa es que, a ver, acá igual entran a jugar también otras preconcepciones, que yo creo que, no sé, yo soy una convencida que la mediación tiene mucho que ver con un cambio de paradigma cultural. Yo te diría que hasta hace 4 años atrás, ponte tú, todavía existía
la idea de que la mediación, por ejemplo, era para conflictos de baja cuantía. ¿Ah? Y que por lo tanto los conflictos de alta cuantía ingresaban directo a un procedimiento jurisdiccional, contencioso o a un juicio ordinario. ¿Ah? Hace ya un tiempo esa lógica se cambió y está hablando de conflictos de pequeñas cuantías, estamos hablando de conflictos de inmensas cuantías. ¿Ah? Todos tienen, pareciera ser, que conversar previamente. Ahora, otra cosa que se plantea es, ¿qué va a pasar con contratos, por ejemplo, de adhesión? ¿Qué va a pasar por contratos de adhesión? Entonces, si usted es citado una vez a una mediación, 2 veces una mediación, 3 veces una mediación, 50 veces una mediación, usted va a tener que cambiar su contrato. O sea, por lo tanto, que exista mediación en ámbitos comerciales es una nueva forma de cambiar, porque la mediación, y esto quiero dejarlo súper claro, porque lo abordaron en la mañana en otro seminario, la mediación no viene a sustituir lo regulatorio de protección o de normativas que vayan en pos de la simetría. Por ejemplo, en materia empresas, proveedores dicen, oye, es que las facturas no las pagan en 30 días, que hay una ley. La mediación no viene a reemplazar eso, porque eso vienen a ser criterios objetivos que se van a utilizar en la mediación. Ahora, lo que está claro es que la mediación permite constituir un observatorio muy bueno de la realidad, de cómo operan las cosas, de qué es lo que está pasando, cosa que no puede hacerlo la judicialización, porque implica un mayor costo, implica un mayor costo y entran menos casos. Por lo tanto, la mediación nos permite ver cómo están andando las cosas. El acceso a la mediación, y sobre todo si es gratuito, nos va a permitir ver cómo están operando en materia contractual grandes empresas con los usuarios. Y de esa perspectiva, de alguna manera, es el primer paso para emparejar la cancha, el revelar que la cancha está desnivelada. O sea, el primer paso es revelarlo, que aparezca, que hay esa diferencia. Gracias, María Soledad. La Jimena Regulé también está haciendo una pregunta para la María Soledad. Sí. ¿Cómo se puede acceder a este programa? Es muy fácil, hay un correo electrónico mlagos@ccs.cl o en la página del Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio, es también importante de presente, es una asociación gremial sin fines de lucro, porque reúne a 2.500 pequeñas, medianas y grandes empresas. Es una asociación gremial, y dentro de esta asociación gremial está este centro. Nosotros, para dar el servicio de mediación, suscribimos un convenio con el Colegio de Mediadores, y eso quiero relevarlo porque planteamos otorgar 1000 mediaciones, no ingresaron las 1000 mediaciones de un día para otro. Sin embargo, es súper necesario que los mediadores estén presentes en la creación de este espacio, porque si estamos hablando de mediación, los mediadores tienen que estar presentes. ¿Y cómo lo hace? Presenta el formulario, tiene que estar firmado el formulario, porque de alguna manera nosotros, para intervenir en el conflicto, tenemos que tener una garantía de que usted quiere que yo intervenga en ese conflicto, y acompañar los documentos que acrediten la relación contractual. Puede ser el contrato u otros documentos, porque hay muchas relaciones sin contrato, Y el mediador, se designa el mediador con un comité que se formó, que está integrado por el Colegio de Mediadores y por miembros del CAM. Designamos al mediador para cada caso, y el mediador se contacta con ambas partes telefónicamente, les explica los principios de la mediación, les explica cómo va a operar, y acá sucede algo bien particular. Generalmente uno la mediación la define como una negociación asistida. Sin embargo, en la práctica, lo que sucede es que la negociación asistida es un mecanismo que tiene una fisonomía propia. Entonces hay muchos conflictos comerciales en los cuales el mediador asiste la negociación, es decir, habla con ambas partes. En ningún momento se juntan en una reunión virtual a través de Zoom, sino que ambas partes están siendo guiadas por el mediador en esta negociación para resolver el conflicto. Y en otros casos el mediador toma la decisión y hace una audiencia conjunta, hace audiencias individual, y le da la fisonomía 100% de la mediación.
hasta lograr un acuerdo. En general hemos detectado dos tipos de caminos en la resolución en los conflictos. Uno, la persona que participa y que quiere resolver y que de alguna manera se da el trabajo de intentar conversar con el otro, y el otro que no se apersona nunca, que uno no lo ubica y que está 100% cerrado al diálogo. No cabe la instancia de conversación. Y el proceso dura máximo 30 días, es absolutamente gratuito para los usuarios y el mediador utiliza todos los medios tecnológicos que estén a su disposición, correo electrónico, teléfono, audiencias por Zoom, ya sea individuales, conjuntas, y el centro de mediación lo está apoyando con criterios objetivos, con evaluación de alternativas. Por ejemplo, no sé, la otra vez un mediador me preguntaba, necesito un formato transaccional, ahí mandamos formatos, en fin, nosotros vamos apoyando esa labor, porque este camino, no obstante tenemos experiencia, tiene muchas cosas nuevas. O sea, hay contratos, no sé, contratos de corretaje, hay un sinfín de contratos y materias que uno de repente no maneja, así que tenemos que ir investigando siempre respecto a cada caso. Esa es más o menos el funcionamiento. Gracias, María Soledad. Para Andrea, hay dos preguntas que tienen, si en Argentina se utiliza el arbitraje en los conflictos basados en los servicios de salud. La señora Vilena Comas pregunta. ¿Anita? Sí. ¿Anita? ¿Podría ir, Vilena, saludarla? Ella es una amiga pues nuestra de Puerto Rico, de República Dominicana, ¿verdad? Miércoles, Que ya. la conocimos precisamente en unos seminarios que nos invitó el CAM en octubre. Así que Vilena... Que lo pregunte ella por forma personal. Claro, y así nos saluda y trabaja mucho en arbitraje. Gracias, Anita. ¿Vilena? Le activé el audio a Vilena, pero se lo desactivó. Entonces... Actívaselo de nuevo, a ver si... No quiere. Hola. Ahí sí. Sí, me escuchan. Pregunta, Vilena, muy bienvenida. Muchas gracias por invitarnos a participar y por seguir creciendo en todo lo que tenga que ver con mediación. Pues preguntaba a Andrea o a Roselana si en Argentina se puede mediar y arbitrar en materia de salud. Bueno, no sé si Andrea o yo le contesto. Sí, en Argentina las mediaciones son amplias, o sea, en cuanto al objeto. Se puede mediar, hay muchas mediaciones con respecto al sistema de salud, hay también arbitrajes de consumo, y también yo creo que hay COPREC, no, yo nunca tuve, pero yo creo que también hay COPREC cuando se ve afectado como consumidor, y puede iniciar un COPREC, que es la conciliación de consumo. No sé, Andrea, vos, pero como mediadora yo he tenido pilas de casos en que se tratan temas de salud, muchos casos. Muchísimas gracias, muchas gracias. Y Trinidad Álamos tiene una pregunta para Andrea también. O Roxelana, es decir, es para el tema de mediación en Argentina. Andrea. No tiene audio, parece ella. Le estamos activando a Trinidad. A ver si Trinidad... Ahí sí. No, es que quería, era preguntarle para conocer un poco más la experiencia argentina, de más o menos del volumen de casos que ingresan a mediación por temas de consumidor, más o menos cuánto es el porcentaje de acuerdo que llegan, cómo ha sido la experiencia y si es algo que está en la conciencia colectiva. Tengo un problema de consumo y obviamente está la mediación como una alternativa factible de solución de ese conflicto. Eso. Gracias, Trini. Andrea, ¿contestás? Dice que Andrea Visconde levantó la mano. Levantaron la mano, dice, levantó. Pero no sé dónde está. A ver. Bueno, contesto yo. Ahí estoy, me reiniciaron el audio, porque yo me desconecté en un momento y no tenía audio.
Quería responder lo de Vilena. Primero saludarte, octubre en Chile, nada fácil, pero pasamos bien. Y quería decir de salud, hace cuánto recuerdo de esa época. Mediación en salud, casos de mala praxis y demás. En consumidor, los casos de salud que tomamos son en general por prestaciones que no cumplen las empresas. Nosotros tenemos un sistema privado de salud. Entonces, por ejemplo, no sé, he tenido algún COPEC o audiencia en consumidor de ciudad de, no sé, no le dan, por ejemplo, insulina a un insulino dependiente en cantidad suficiente, o no le cubren un tratamiento que cuando contrató decía que estaba cubierto. Entonces, esos casos se presentan por consumidor y se resuelven en consumidor. Incluso tuvimos casos de que no proveían, por ejemplo, la fertilización asistida, cuando acá es ley, y entonces los sistemas privados tienen que pagar o hacerse cargo de los tratamientos, y bueno, todo eso lo hacemos por consumidor. Respecto a, vi otra pregunta en el chat, así aprovecho y contesto todo, que decían cuánto es el nivel de acuerdo. Yo decía en mi presentación que el nivel de acuerdo es alto. De las denuncias que se presentan, nosotros lo que hacemos es recibir la denuncia y recibirlos en nuestro estudio, en el caso privado, y si no, en las dependencias municipales a nivel ciudad, y lo que se logra en esas instancias es generar un acuerdo que sea satisfactorio para el consumidor. Entonces el consumidor realmente acepta y hay un alto grado de acuerdo, no quieren hacer juicio, quieren resolver su problema. Entonces por eso nosotros sentimos que es un sistema ágil y que debería intensificarse el uso. Por eso me encanta hacer difusión de él, ¿no? Realmente estoy convencida de que es un sistema que sirve mucho, muy útil. Gracias. Gracias, Andrea. Alberto Villalén. Alberto Villalén también quiere preguntar. Ah, perdón, Roxelana. Perdón, no, porque le quería agregar a Andrea, a la exposición de Andrea, que creo que hace 2 semanas que estamos haciendo estas conciliaciones, que se abrió en la pandemia, que es todo virtual, ¿no? Todo, o sea, todo online. Y en estas 2 semanas hubo 1.274 reclamos. O sea que la gente usa mucho este sistema. Bueno, y después les diré cuántos son el nivel de acuerdo. Pero sí, acuerdan más tarde. Alberto Villalén quiere preguntar para María Soledad. Son varias preguntas como que tienen relación, pero le doy el pase a Alberto para que la haga él. Alberto Villalén. Estoy reiniciándole el micrófono, a ver si me ayuda Alberto, porque... Alberto, a ver si puedes tú reactivar el micrófono. Ahí sí. ¿Ya? Sí. Hola, Alberto. Para María Soledad. Hola, Alberto. Sí. Hola, María Soledad. ¿Se escucha? Sí. Habla un poco más fuerte. Hola, Alberto. Sí. Ya. La inquietud mía es que yo soy mediador familiar, he ejercido la mediación familiar. Y me interesa lo de la mediación civil, que está como incorporándose, como que está como entrando, porque yo vivo acá en Temuco, en el sur de Chile, y incluso vino el ministro de Justicia a un seminario acá a la Universidad Católica, y él dijo, bueno, en ese sentido había como un poco de contradicción con lo que tú decías, porque él decía que era como para, o al menos un proyecto de ley que era para bajos montos, pero si tú dices que eso no es así, bueno, a mí me queda más claro. Pero entonces quiero preguntar, yo como mediador familiar, ¿qué pasos podría hacer para poder ejercer la mediación en el ámbito civil, en el ámbito comercial? Claro. Perfecto. Bueno, nosotros, yo supe de esa visita a Temuco el año pasado, como hace el tiempo, organizamos las primeras jornadas nacionales de mediación en Temuco.
La bajada fue conflictos interculturales, así que estuvimos también por allá, y hay un centro de la Cámara de Comercio de Temuco también, que tiene mediadores en materia civil y comercial. Efectivamente, hace un tiempo atrás se pensaba que solamente los conflictos de baja cuantía iban a tener una mediación, pero el proyecto hoy en día está pensado para todo tipo de conflicto. ¿Cómo transformarse en mediador comercial? Yo tuve el mismo tema, porque yo era mediadora por daño en salud, y para hacer, siempre pensé, bueno, ¿y qué pasa si no sigo trabajando en el consejo? Entonces tuve que meterme a un diplomado de mediación familiar para inscribirme en el registro. Entonces ahí tenemos una problemática de todos los mediadores, que es algo interesante que debiésemos abordar, porque la verdad es que no es posible. Claro, se entienden acreditaciones, certificaciones que vayan viendo tus competencias en determinadas áreas, pero resulta que uno no puede ser mediador para un área y no mediador para otra, porque la mediación es una. La bajada que tú vas a tener en cada caso, las herramientas comunicacionales particulares de cada tipo de conflicto, van a hacer la diferencia entre uno y otro. Entonces, hoy en día en Chile no hay un registro de mediadores comerciales, y lo que está pasando, o lo que hay, es que tú podrías ofrecer de manera particular tu servicio de mediación, es decir, que dos personas digan, ¿sabes qué? Yo conozco un mediador y nos puede ayudar a resolver un conflicto comercial. Podrías hacerlo de manera privada porque no hay registro, por decirlo de alguna manera. O si no, lo que nosotros estamos haciendo es que nosotros estamos trabajando con los mediadores de la nómina del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio. Esa nómina tiene 27 mediadores, dado el número de ingresos que tenemos, no podemos tener muchos más, y cuando se ha abierto esa nómina, ha sido como un proceso colectivo, se han sumado, no sé, 5, 6, 7 nuevos mediadores. Pero, como nosotros suscribimos un convenio con el Colegio de Mediadores, el Colegio de Mediadores tiene ahora una nómina de mediadores ODR que se manejan en sistemas de resolución de conflictos también, y por ahí podrías participar en este otorgamiento de servicio de las 1000 mediaciones. Me encantaría decirte que hay una política pública y que los mediadores se pueden adscribir a un registro, en fin, pero como no tenemos la normativa, pasa esto. Es un campo que se está recién abriendo, pero que está abierto a todos, y que no me cabe duda va a ser llenado por mediadores familiares, mediadores de otras áreas, en fin, porque yo misma vengo del área de la salud, o sea, entonces, pero no hay un canal formal. El Colegio de Mediadores tiene ahora esta nómina. Yo quería aprovechar también de contar, ya que estábamos en consumo, nosotros estamos trabajando en un sistema de resolución de conflictos ODR en materia de consumo, que se iba a utilizar para el Cyber Day, y tenemos a estar trabajando un sistema B2B y B2C, es decir, empresa con empresa y empresa con consumidor, 100% online, así que se está desarrollando esto para generar una negociación previa, en general en materia de consumo, o plataformas que se diseñan para resolución de conflictos. Se estandarizan ciertos tipos de conflictos, y los que pasan a mediación son conflictos que de alguna manera implican intereses de las partes que son más difíciles de satisfacer en esa problemática. Así que se está desarrollando en Chile una plataforma, pero de ODR, en materia de consumidor, que es paralela a lo que hace el Nacional del Consumidor, para contarles, porque ahí también va a generarse también un campo para mediadores en materia de consumidor. Gracias, María Soledad. Alberto, quiero contestar a tu pregunta. Ahora para Roxelana y para Andrea, hay dos preguntas que se las voy a hacer juntas para ir cerrando ya, porque estamos en favor del tiempo, ya se cumple. Que es una, ¿existe mediación en Argentina en el ámbito de protección de datos personales? Es una. Y la otra, si el comerciante o empresa puede pedir mediación en Argentina. Esas son las preguntas que las dejo para ustedes, si quiere Andrea o Roxelana.
Roxelana, si quieres tú contestas lo de la protección de datos personales, si te parece, porque no... La verdad que sí se puede, o sea, porque nosotros tenemos la mediación prejudicial, es decir, que la mediación prejudicial, todo lo que puede ser llevado, prácticamente todo lo que puede ser llevado a la justicia, tiene que pasar previamente por la mediación. Entonces, si uno se siente que le han vulnerado su derecho cuando le han, con los datos personales, que no han sido protegidos sus datos personales y se le han vulnerado sus derechos, puede iniciar una acción judicial y previamente tiene que ir a la justicia. Son excepciones, tiene que ir a la mediación, perdón, previamente. Pero son excepcionales los casos, los objetos que no van a mediación obligatoria. Sino todo, civil, comercial, va todo a mediación. Ya, perfecto. ¿Cuál es la pregunta que están diciendo de Isabel? Quedaba una segunda parte, ¿no? Otra pregunta era así. La otra pregunta es la de los datos personales, si un comerciante o empresa puede pedir mediación en Argentina. Puede pedir mediación en la Argentina, por supuesto que con el mismo criterio que acaba de decir Roxelana. Ya. La mediación prejudicial es obligatoria para iniciar cualquier tipo de juicio. Entonces, si quiere reclamarle a un proveedor suyo, puede. No sé si lo que quieren decir es si puede hacer una denuncia a nivel consumidor, si la empresa es consumidora. A lo mejor va por ahí la pregunta. Aquí que no la puedo, es que como que se me Yo perdió la entiendo pregunta. que ellos ¿Sí? pueden pedir la mediación o solo el consumidor. Sí, eso, que solamente eso dice la mala. No, yo lo que digo es, nosotros diferenciamos, como les dije, nosotros diferenciamos la mediación prejudicial obligatoria de la conciliación de consumo. Entonces, cuando nosotros decimos que el consumidor tiene que ser, creo no haberlo mencionado, pero la ley de Argentina dice, el consumidor tiene que ser consumidor final, quiere decir que la compra de producto, la adquisición que haya hecho del servicio, no puede ser para ponerlo en su cadena de producción. En ese caso queda fuera de la ley del consumidor y tiene que ir por mediación prejudicial. Pero si fuera una empresa consumidora, sí puede hacer reclamo como consumidor, porque es consumidor final. ¿Se entiende? Por ejemplo, una empresa compra un aire acondicionado y el aire acondicionado salió, tiene alguna deficiencia, puede hacer un reclamo como consumidor, en tanto el consumidor final de ese aire acondicionado no lo compró para revender ni forma parte de su cadena de comercialización. Si no fuera así, si la persona que compra aire acondicionado lo hace como su forma habitual, digamos, de giro de negocio, vende aire acondicionados, entonces, para reclamarle a su proveedor por una partida de aire acondicionados que salió mala, va a tener que ir a mediación prejudicial, no a consumidor. Lo cuento, no sé si era la pregunta, pero me pareció que iba por ahí la pregunta, el tema, ¿no? La consulta. Ahora que gracias, Andrea. Ahora Agripino Toro quiere hacer una pregunta para María Soledad y para las dos, para Andrea y Roxelana. Él es de Panamá, por eso nos gustaría conocerlo, porque ya que está tan lejos, aprovechar de verlo y conocerlo y que él mismo le pregunte. Activo el micrófono, Agripino. Ok, cómo no, gracias. Sí, aquí en Panamá, para poder ser mediador, uno debe tener por lo menos estudios cursados, avanzados o a nivel universitario, pero hay otros lugares que no lo requieren de esa manera. Agradecería si fueran tan amables y me explicaran cuáles son los procedimientos o cuáles son los requisitos mínimos para poder ejercer como mediador en Argentina y en Chile. Yo me gradué aquí de una universidad, la Universidad de Santiago de Chile, con una extensión aquí en Panamá, en la ULASEX, Universidad Latinoamericana de Comercio Exterior.
Así que tengo cierta afinidad, pero quisiera saber cuáles serían los requisitos mínimos hoy en día. Gracias. Gracias, Agripino. Para ser mediador judicial en la Argentina hay que ser abogado con 3 años de antigüedad en la matrícula. Es decir, que ese es el requisito básico. De ahí en más hay que tener una capacitación, dar un examen y mantenerse en la constante digamos, capacitación anual, pero lo básico es ser abogado para ser mediador prejudicial. Abogado, 3 años de antigüedad de la matrícula. Y examen ante el Ministerio de Justicia. Y María Soledad, súper buena tu pregunta, Agripino. Bueno, yo creo que Agripino igual plantea un tema que es internacional, que es el tema de la profesionalización de la mediación. Y ahí tenemos un tremendo camino para recorrer. De hecho, a mí me encantaría que el día de mañana mis hijos, alguien dijera, cuando grande, ¿qué quiere ser? Mediador. Eso aún no sucede. Mi hijo, quizás no tanto que los torturo con la mediación, pero en general, que la gente, o que tenga un conflicto, yo veo un mediador, ya, eso no pasa. Consecuente a esto, hay distintos requisitos. Ahora, si estandarizamos, pareciera ser que el requisito general para prestar servicios de mediación es tener un título profesional, una profesión de base, y tener un curso, una especialización. Y ahí va a depender del registro al cual te quieras incorporar o del área en que te quieras desarrollar. Por ejemplo, en materia de familia, se exige un diplomado que tenga, me parece que son 140 horas teóricas más 40 prácticas, y con eso te puedes inscribir en el registro. Pero hay registros que exigen una profesión de base de 8 semestres y otros de 10 semestres. Por eso yo te decía que tenemos una problemática ahí, porque hay una disparidad inmensa para comprender o para entender quiénes pueden ser mediadores. Alguien preguntaba los conocimientos mínimos para ser un mediador comercial. Yo voy a ser súper franca. Yo creo que lo básico de un mediador comercial es saber de mediación. Y en cuanto a los requisitos comerciales, en cuanto al conocimiento comercial, me parece que tiene que ver con entender la lógica de los contratos, entender ciertos plazos de prescripción, por ejemplo, para trabajar las alternativas con las partes, entender el funcionamiento, cómo se redactan los contratos, entender en el fondo quiénes son todos los que tienen que estar, por ejemplo, si estoy mediando un tema de una sucesión, que estén todos los miembros de la sucesión, o sea, entender ciertas cuestiones civiles y comerciales que son absolutamente aprendibles y lo que nos pasa a todos los mediadores, que cuando estamos en distintas áreas tenemos que tener un bagaje del área en que estamos trabajando, pero es algo que se va aprendiendo también con el tiempo. Bueno, lamentablemente todo plazo se acaba, ya llegamos al final de la... Solo un detalle, pidieron por favor si pudieran repetir, aunque la está escribiendo Roxelana la respuesta, si la puede dar verbal, porque lamentablemente por problemas de conexión no alcanzaron a escuchar los requisitos de Argentina. Está claro, sí. Quiero hacer una apreciación. La diferencia entre nosotros con Argentina es que en Chile, y esto ya se instauró, todas las profesiones pueden ser mediador, ¿ya? Y esto es bien importante, porque, por ejemplo, más o menos el 40% de los mediadores de familia son asistentes sociales, es decir, nosotros tenemos interdisciplinariedad de quienes son mediadores. No está privado solo a los Bien, abogados. lo voy a decir, perdón, voy a hablar sin el video a ver si se escucha mejor. Sí, se escucha Es bien. requisito para ser, perfecto, para ser mediador en Argentina, mediador prejudicial, es decir, para que el efecto de mi intervención de un mediador prejudicial es que el acta de cierre sin acuerdo habilita la instancia. Entonces, solo se puede iniciar un juicio acompañando el acta de cierre sin acuerdo en mediación prejudicial. Ese específico área de mediación prejudicial, el mediador tiene que ser abogado
con 3 años de antigüedad en la matrícula, rendir un examen ante el Ministerio de Justicia y mantenerse en la matrícula anualmente con un pago y con una capacitación continua, acreditar una capacitación continua. Por supuesto que, como decía Soledad, la mediación se puede ejercer desde cualquier otra profesión mientras se capaciten en mediación, pero en la Argentina está reservada solamente la mediación prejudicial a los abogados. El resto de las mediaciones, mediación comunitaria, mediación empresarial, mediación en salud fuera de lo prejudicial, digamos, en cualquier área que se pueda mediar, lo que hace falta es una capacitación en mediación. Evidentemente, los abogados solamente nos reservamos la mediación prejudicial por el hecho de que a partir de ahí se puede iniciar un juicio, nada más que por eso, ¿no? Y es que, Andrea, te lo comentaba porque en Chile uno de los elementos que se ha dicho que hace que genere mucha resistencia a los abogados a la mediación es precisamente este. Y que en Argentina tuvo menos resistencia precisamente porque generaste un nicho para los abogados, porque los primeros que en Chile no quieren la mediación son los abogados. Así, entonces, claro. entonces por eso lo relevé, por eso lo relevé. Me parece, no, es que yo también, Que a mí tomamos la decisión de que en todas las áreas. Está muy bien. Acá hay un gran debate también, ¿no? De si el mediador, porque es abogado, es mejor mediador, o si es o es solamente mejor mediador porque se capacitó bien, ¿no? Así que, bueno, Roxe, no sé si vos querés hacer algún comentario No, yo le quería comentar a Soledad que no sabés todo lo que tuvimos que luchar nosotros allá por el año 96 cuando se instaló la mediación prejudicial obligatoria. Venían los abogados, ningún abogado quería venir a mediar. Yo me acuerdo, mi primera mediación me dijo, a ver doctora, ¿qué saca de la galera usted que tiene a ver si es maga? O sea, te bombardeaban. Bullying. Sí, Así que tuvimos que luchar con los abogados. Los abogados fueron los primeros que no querían saber nada de la mediación. Y hoy son los que más, o sea, la utilizan, siempre quieren llevar a mediación. Es más, hay veces que van a la mediación, muchas veces van a la mediación para tantear, para ver qué pasa, si van a iniciar la acción o no. Sí, acá pasa lo mismo, los abogados son el obstáculo. Claro. Pero se puede salvar, Sí. Hay que sumarlo, no queda Hay otra. que evolucionar, sí. Totalmente, y mostrar los beneficios que tiene muchos, ¿no? Así que a seguir difundiendo, a seguir trabajando para que la mediación que tanto queremos ocupe un lugar en primera línea y no sea bastardeada o denigrada o maltratada o tratada como un tema menor, ¿no? Y creo que estas reuniones, como decíamos al principio, esto de estar juntos y de hacer fuerza, nos va a fortalecer al mismo tiempo. Gran mensaje, Andrea. Bueno, nada, ahora ya se termina el tiempo. Agradecerles a todas nuestras, a Andrea, a Roxelana, a María Soledad, lo excelente que ha sido esta instancia de conversación sobre, y bueno, y continuaremos, porque hay que seguir conversando en este periodo que no podemos salir. Y aprovechar que, la Marcela, ¿tú quieres decir algo? Sí, pero si tú cerras, mira, agradecer nuevamente, nos alargamos un poquito, pero también las personas pudieron hablar, lo que yo creo que fue positivo, así que me pareció muy bueno eso, excelente las exposiciones, y quería contar dos cosas, que la próxima semana ya hablaríamos de formación de mediadores, y eso a lo mejor sería súper importante que quienes vengan traigan alguna idea de qué ellos sienten que echaron de menos o qué les fue muy importante al momento que se capacitaron, porque yo creo que estamos como en un nuevo siglo XXI, y muy breve también, por no dar tiempo, y que la interdisciplinariedad es necesaria. El hablar las disciplinas parece que es propio del desarrollo de la humanidad, el desarrollo de la mente, el desarrollo del cerebro. Entonces, esto de cómo cerrar de una u otra forma lo que hacemos, no sé cuál es la conveniencia real de que así sea para el mundo, para la sociedad, más que para una profesión en específico, que bueno,
Entonces, de eso vamos a hablar también la próxima semana y de algunas nociones de mediación escolar, pero desde el punto de vista legislativo, digamos, cómo estos abogados que trabajan en el tema consideran que se da, qué leyes estarían rigiendo hoy día en el tema de la mediación. Y ya lo último, Anita, ahí sí, tú cierras, bueno, la idea, como vamos a quedar con los mails, recibimos ideas también porque podríamos generar como una articulación a partir de eso, de todas las personas que hemos participado, y recibo ideas de cómo lo podríamos articular. La idea es ser colaborativo entre nosotros también y no perder toda esta riqueza que hoy día se dio. Además de la instancia que hemos tenido de poder conversar con gente que está tan distante, que no está aquí con nosotros y que puede participar igual como que estuviera acá al lado. Entonces, eso yo encuentro que esto del online, que mucha gente a veces critica, otros no, favorece en ese sentido a poder tener experiencia de otros países y de otras realidades que siempre van a sumar y aportar a esta gran carrera que tenemos todos de llegar con la mediación que sea conocida y sea validada como un proceso de resolución de conflictos para la paz. Eso, agradezco a todos la participación y bueno, nos estaremos viendo el próximo jueves en una nueva reunión de conversatorios de otoño. Gracias. Adiós. Chao, chao.